el problema 30 nos dice, ¿cuál es, son tres incisos, cuál es la energía potencial gravitacional del sistema de dos partículas del problema 1, tengo que irme al problema 1, que ustedes ya resolvieron, ¿verdad? Que es, ¿cuál debe ser la separación entre una partícula de tal masa y otra de tal masa para que su atracción gravitacional sea tal? Esa es aplicación directa de la ley encontrar una distancia. Bueno, aquí dice, ¿cuál es la energía potencial gravitacional del sistema de las dos partículas del problema 1? Si se triplica la separación entre las partículas, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza gravitacional entre las partículas y cuánto trabajo realiza la persona? ¿Sí? Entonces, en este caso, la fuerza, si se triplica la separación en las partículas, o sea, yo estoy separando las partículas, entonces pues, estoy moviendo contra la fuerza y ahí la fuerza gravitacional hará un trabajo negativo, mientras que la persona, como la persona lo mueve las partículas en la dirección de su fuerza propia, la persona hará el mismo trabajo pero positivo. Esto ya se ve venir desde el planteamiento, ¿ok? Bien, vamos a ver cómo lo hicimos por acá. Vamos a ponerle aquí el focus clavado. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, era el problema 1, entonces tomamos masa 1 igual a 5,2, masa 2 igual a 2,4, la fuerza ya nos decían que era 2,3 y el resultado de ese problema eran 19 metros, entonces de una vez lo tomo. Entonces, como ustedes recordarán, en la parte de las clases vimos que, vamos a poner esto por acá, vimos que podíamos escribir la fuerza como el negativo del gradiente del potencial. Entonces yo les explicaba que el operador gradiente es un operador que se aplica en cada una de las componentes de un vector. Y en este caso, como estamos hablando de la cosa radial, pues entonces podemos escribirlo simplemente como la derivada con respecto a r de u. Y sabemos que esto sería un vector que va en dirección radial, ¿no? Bien, entonces, como sabemos que va en dirección radial, me boto la parte vectorial. Entonces, esto significa que du, si es como diferenciales, el dr lo paso para acá, du es igual a menos f de r, ¿verdad? Y como recordarán, u es igual a menos gmm entre r. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Du igual a menos f de r, entonces f es gmm entre r cuadrada, y lo puedo escribir como r a la menos 2. Si yo quiero saber cuánto vale u, integro esta expresión. Se integró la u, integro esta expresión. Sería la integral de r a la menos 2 de r por todo esto. ¿Okay? ¿Y cuál es la integral de r a la menos 2? Es r a la n más 1 entre n más 1. Sería r a la menos 1 entre menos 1. Ese menos 1 está aquí y el r a la menos 1 es esto que está aquí. ¿Okay? Entonces es menos gmm entre r, lo que es igualito a la fuerza gmm entre r cuadrada multiplicada por r. O sea, fuerza por distancia, pues, ¿verdad? A final de cuentas. Entonces, hago la expresión y el valor de la U para ese problema 1 es menos 4.4, por eso es la más 11 Newton entre metro, ¿no? Bien, Newton metro, aquí está Newton metro, no Newton entre metro. Son joules, pues. Es energía. Vamos a ponerla en joules. Ok, y entonces, ¿el trabajo gravitacional qué es? Vamos a sacar el trabajo como la fuerza por la distancia, es decir, la integral desde la separación R hasta la 3R. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fuerza? Menos gm1m2 por la integral de r a la menos 2, que ya no la sabemos, va a ser menos gm1m2 entre r, evaluada en 3R menos evaluada en R. Si evalúo en 3R, sería aquí 3R menos la evaluación en R. Esta integral es negativa, ¿no? Perdón, a ver. Si se acuerdan que era negativa, era la integral de r a la menos 2 es r a la menos 1 entre menos 1. Entonces, esto se hace más por aquí. Okay. Evaluado en 3R sería esto, r igual a 3R, menos evaluada en R es esto. Entonces yo factorizo esta parte y me quedaría 1/3 menos 1. Pero ¿cuánto es 1/3 menos 1?
pues menos 2/3. Entonces es esto por menos 2/3. ¿Y esto qué era? Pues es F por R, ¿verdad? Fuerza por distancia, por menos 2/3. ¿Y eso a qué es igual? A esto que ya teníamos aquí, ¿sí? El trabajo es menos, al final de cuentas es menos delta 1. Es F por R, que sería el positivo de esta cosa multiplicado por 2/3, se vuelve a ser negativo. Y sería 2.91 por esa razón joules. Ese es el trabajo que hizo la fuerza gravitacional. Es negativo porque las fuerzas tienden a juntar, pero se mueven hacia afuera. ¿Por qué se mueven hacia afuera? Porque el humano, la persona, está haciendo el mismo trabajo, pero positivo. Es decir, el humano jala, ¿sí? Y logra separar. Entonces hay una fuerza que el humano está contrarrestando durante cierta distancia. Es F por R. ¿Ah? Y eso es. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos el inciso A, inciso B e inciso C.